buenos días, tardes o noches a todos los que están viendo esto y yo soy Puppet Fanfics, y hoy les traigo un nuevo fic para el canal, uno que mezcla acción, fantasía, batallas épicas y un protagonista que no tiene límites. Así que prepárense. Solo Leveling, donde los portales y mazmorras cambiaron el mundo para siempre, Naruto un mundo de chakra, ninjas, clanes legendarios y técnicas ocultas, Boku no Hero Academia, donde el 80% de la población nace con quirks y los héroes luchan por la justicia, Fairy Tail, un universo mágico donde los gremios de magos combaten monstruos y se enfrentan a fuerzas oscuras. ¿Qué pasaría si todas estas realidades colisionaran y un solo ser tuviera el poder de absorberlo todo? Un joven sin identidad. Sin magia, sin chakra, sin quirk, sin sombra alguna en este mundo. Pero con un poder absoluto que quizás lo vuelva el nuevo monarca. Quédate y disfruta este nuevo fanfic épico. Solo Leveling, el titiritero domador, solo aquí en Puppet Fanfics. No olvides dejar tu like, suscribirte y comentar qué habilidad debería absorber nuestro prota a continuación y ahora sí, que comience la historia. Prólogo. Esta historia inicia en México, más específicamente en Acapulco. Escenario: un callejón sucio en Ciudad México. Javier, un chico de 16 años, conocido en vida por ser un fanfictero cuya casi única temática en sus vídeos se basa en un arte de combate donde se usan máquinas o mejor dicho títeres de combate, basado en una serie de anime muy famosa llamada Naruto. En definición, un chico otaku con sudadera rota y una bolsa de papas en la mano, camina distraído mientras mira su teléfono. Leyendo los comentarios de su último vídeo, el titiritero en Naruto, Tao Sasuke, uno de sus fics más queridos pero que a la vez comedia contra su fic del zombie en Boku no Hero. Bajando más en la sección de comentarios de sugerencia de mundo, hallo esto. Otra notificación de Puppet Fanfics y podrías crear algún fic de Solo Leveling mezclado con Ibarrio Sésamo. Decía Javier de ese fic, soltando una pequeña risa mientras caminaba. Pero este Javier re pendejo nunca aprendió el lema, fíjate por dónde pasas, ya verán por qué. Digimon con Pokémon, nada, se parecen pero no veo material de fic ahí, a ver, Bleach podría ser, espera, ¿en serio alguien me aconsejó en Boku no Pico? Puf, qué idiota, esto ya es ridículo, Sería su exclamación sin terminar. Ya que al no fijarse por dónde iba, accidentalmente pisa un plátano increíblemente brillante, sí, un clásico. Sus pies vuelan al aire, la bolsa de papas explota como confeti, y para su mala fortuna, su cabeza golpea un contenedor de basura con un clan. Melodramático. Cayendo de bruces al suelo con una herida abierta en la cabeza, desangrándose. Viendo de paso el cielo que se oscurecía en el atardecer. Cof, esto es en serio y... ¿un plátano me causó esto? Esto es y el colmo de los clichés y... decía Javier como últimas palabras, oyendo de paso ruidos de ambulancias y gente amontonarse a su alrededor. Sus ojos se cierran. La pantalla se vuelve blanca. Zona desconocida. Un espacio vacío con luces pixeladas. Javier despierta flotando en pijama de Hello Kitty, sí, eso tampoco se lo explica. Frente a él, una esfera holográfica con voz de GPS aburrido emite un zumbido. ¿Qué carajos? ¿Por qué mierda uso esto? Exclama Javier como tema que saca al aire, en vez de preguntarse si habría muerto o esto era un sueño creado por el golpe. Pero de la nada, esa esfera aparece de frente, callando sus quejas. Escaneando sujeto 404. Nombre: Javier Méndez. Edad: 16 años. Causa de muerte: IHMM. Caída por fruta interdimensional. Clasificación: muerte estúpida nivel 7. Procediendo a asignación de habilidad, dijo esa esfera con tono plano robótico. Al decir eso, deja a Javier con los ojos desorbitados. ¿Qué? Interdimensión. Espera, yo estoy muerto. ¿Y por qué no tengo este pijama? Declara Javier queriendo las respuestas ahí y ahora. Pero aquella esfera solo lo ignora y flota algo lejos de él. Sujeto de alma desafortunada, muerte inmediata, solución en base de datos, reencarnar, activando sistema de ruleta de poderes iniciada. Eso dejó atónito a Javier más, ¿acaso esa cosa dijo reencarnar, y eso de, poderes? Pero solo vería al frente una enorme ruleta con nombres pequeños que ni podía reconocer, pero si eran poderes solo rezaba que fuesen poderes buenos. Seleccionando Itachan. Sonido de máquina traga perras fallida.
Habilidad obtenida. Absorción absoluta. Una pantalla brillante muestra un icono de un agujero negro comiendo un helado. Javier parpadea. Javier pestañea 3 veces antes de preguntar. ¿Absorción? O sea que puedo y absorber cosas. ¿Como y poderes? ¿O y también la materia como Kevin Levin? Explícame, bolita rara. Dijo Javier apuntándole. Esfera ignorar pregunta. Ya abriendo un portal bajo sus pies. Ah. Decía Javier con cara chibi. Explicaciones. No incluidas en el paquete básico. Buen viaje. Recomendación. No pises más plátanos, recomienda dicha esfera. Espera, ¿paquete básico qué? Dijo Javier cayendo en ese agujero al vacío. El portal se cierra. La esfera emite un bip como quien cierra una ventana de zoom. En otro lado. Nos enfocamos ahora en otros terrenos lejanos, más específicamente una especie de zona abandonada, donde la basura, metales oxidados, equipos tirados y extrañamente, no parecían ser común. ¿O acaso para ustedes es normal el ver armas desparramadas? Partes de espadas oxidadas, mazos destruidos, arcos rotos, etc. Como un cementerio de armas además de electrodomésticos, dejados ahí como basura. Pero de eso, ahora nos centramos en el cielo, donde de la nada una especie de agujero multicolor emerge y de este, se ve como algo a gran velocidad se dirige hacia el suelo. Padre nuestro que estás en el cielo. Era a la oración de aquella esfera tratándose de nadie más ni menos que Javier, juntando sus manos por el miedo en una oración, pero en eso se muestra como su cuerpo empezaría a mutar, ya que la ropa de antes empezaba a quedarle grande y lo que antes tenía como cuerpo se encogía, todo. Hasta aterrizar de golpe al suelo, generándose una polvareda con una cortina de humo de paso. Eso sí dolió, dijo Javier mientras se movía del cráter, de milagro vivo, pero en vez de una mano adolescente, emerge una mano algo más pequeña con ropa colgando de su brazo. Y al levantarse, el pelinegro ya recuperado de sus cabales ahora con la polvareda despejada, se vería ahora como antes era un hombre de 23 años, ahora solo era un niño de entre 8 a 10 años de edad. Puta esfera, ¿me las pagará una vez Juan, oye? ¿Qué le pasa a mi voz? ¿Acaso se echó a perder? Decía Javier notando que sonaba más agudo que antes. Pero luego notaría a su alrededor, una chatarrería, pero además de eso, a lo lejos una ciudad con bullicio. ¿Qué carajos de mundo es este, y por qué estaré en una chatarrería? Decía el pequeño Javier con la mano en el mentón pensativo de por qué fue enviado aquí, pero eso cambió al notar algo más, aparte de su ropa que ahora le quedaba grande. Eso hasta ver sus manos, y sus mangas que antes casi le quedaban justas ahora colgaban como trapos. Por el pánico, divisó un espejo roto y sucio el cual usaría, rápidamente para verse, y ahí vería con horror como ahora, era solo un niño en vez de un adolescente. ¿Qué carajos me ha pasado? Sería el fuerte grito de Javier, tan fuerte que hasta los pájaros y animales de ahí escaparon. Ahí viéndose, tocando el espejo con su imagen y después a él. Esto es un chiste, ¿no? ¿Es un chiste? Diría Javier con una sonrisa forzada, tratando de analizar qué carajos ocurrió. Pero después de eso, además de contar hasta 10 para tratar de calmarse, explotaría de la ira. Esfera hija de... Si algún día encuentro cómo volverte voy a... ¿Hasta qué? Sí, así siguió Javier, insultando aparentemente a la nada ya que dicha esfera de Amazon estaba en otro plano dimensional. Después de gritar y desahogarse por el imprevisto, Javier se pasa su mano por el cabello, no tenía tiempo para quejarse, sino que ahora debía saber dónde estaba. Ok, si esa esfera pendeja dijo que reencarne, específicamente dónde reencarne. Neo me dio mi pista de dónde pudo ser, decía Javier pensativo dónde estaba, ya que la chatarrería y la ciudad no le decían nada, ya que podría estar en cualquier parte. ¿Será como Miss Fix donde soy enviado a un mundo conocido? Puede ser, sino por qué razón esa esfera me habría dado decía Javier sin terminar al olvidarse plenamente de algo importante. Mi poder. Exclama recordando que dicha esfera le dio un poder llamado absorción, si era cierto, no sabía exactamente cómo funcionaba o cómo se activaba. Pero si era un poder el cual podría usar, no lo desaprovecharía. Claro, ¿cómo carajos se activa antes esto? Pensó Javier ante ese detalle, tenía el poder más no una guía de cómo activarlo.
Así que sin más prisas, este se dirigió a una pila de chatarra, probando si acaso el poder se basaba en absorber cosas como Kevin Levin de Ben 10. 10 minutos después. Si pensaban que ese se trataba el poder de nuestro prota, no estarán más equivocados, porque, pues... Ya casi lo consigo. Gritó Javier con sus manos en una viga metálica, sudando a balas para ver si podía cambiar su cuerpo a metal o absorber sus componentes. Usando el tacto como sabía algo de ese poder, pero nada pasó, no se convirtió en metal o un material parecido, ya que para ello no servía su poder de absorción. Por la mierda, si me dieron un poder me dieron uno inservible. Gritó Javier de la molestia e ira pateando dicha viga. Clank, sonó el impacto. Ay, mi patita, tipo sexy herido de gravedad, lloró Javier en el suelo tomándose la extremidad adolorida en posición. Sí, qué gran comienzo y puntapié para nuestro héroe. Luego de unos segundos de agonía se volvería a poner de pie. Bien, ni mierdas pienso en quedarme aquí y menos con mi ropa que me queda grande, quizás en esa ciudad encuentra algún buen samaritano que me dé casa, comida y creo que ropa de mi talla, decía Javier suspirando mientras caminaba. Pero no se daría cuenta que entre la pila de chatarra, unos ojos rojos pequeños se abrirían y se moverían, viendo a Javier desde su punto de vista, y con él, más de esos seres que lo veían parpadearon antes de moverse rápidamente. Mientras nuestro prota caminaba con dificultades por su rabieta de antes, este de la nada se extrañaría, ya que era su idea o sentía como si la chatarra se moviese. Pero este lo descartó cuando pensó que solo era el viento. Maldita ropa que no se ajustó a tiempo, maldijo Javier mientras se agachaba y se ataba los cordones, ya que de nuevo se desataron. Pero esa acción de milagro evitó su muerte, ya que en segundos una flecha de gran velocidad pasaría por su cabeza, cortando mechones de su cabello y clavándose en un maniquí, justamente en el pecho. Eso provocó el pánico de Javier, quien lentamente se recompuso y con terror, vería esa arma que casi acaba con él, un arma que parecía ser una flecha oxidada. ¿Qué mierda pasa? Fueron las palabras de Javier asustado, hasta oír como los alrededores algo se movía, la chatarra sonaba y algo sin dudas estaba caminando y moviéndose en esta. Para así, chatarra salir disparada y de esta, verse a seres los cuales causaron pánico en el prota. Ya que esos seres, eran criaturas verdes y enanos que emergían de entre la chatarra, dientes podridos y ojos amarillos, armados con lo que parecía ser improvisado de la basura a su alrededor como armaduras y armas. No había que ser listo como para saber que esas cosas eran en realidad, goblins, como se les conoce en el universo de fantasía, eran criaturas que a menudo eran representadas como enanos malvados y astutos, con una tendencia a vivir en cuevas o en las profundidades de los bosques. ¿Qué carajos hacen estas cosas aquí?, decía Javier asustado y más al ver que eran 7 goblins en total los que lo rodeaban. Parecían ser una tribu que había adaptado su entorno de chatarrería para su provecho, utilizando las piezas de metal y otros desechos para armar sus armas y defensas. Sus rostros eran grotescos, con narices puntiagudas y ojos que parpadeaban con una furia. Babeando de paso y haciendo raros ruidos con sus garantías como animales. Hasta uno de ellos pasaba su lengua por el cuchillo, mala señal. Me van a comer, pensó Javier con miedo mientras esas cosas saltaban, acercándose lentamente hacia el prota. Que el goblin que parecía ser el líder, armado con un tubo de metal atado con un hacha, trapos viejos y una corona hecha de metal abollado, apunta a nuestro prota. Como diciendo que qué hacía en su territorio. Oigan, tranquilos, no quise meterme en su territorio, no sé cómo me encontré aquí. Solo sé que me caí, y cuando me desperté, estaba en este lugar extraño, decía Javier alzando las manos porque no quería morir, sabía que no ganaría una batalla contra ellos, 1 al ser más, 2, estar armados y 3, no saber aún usar su poder. Los goblins al oírlo, se miran entre sí, dudando. Parece que se calmaron, pensó Javier. Grororoaaya. Rugió el líder, y sus goblins lo siguieron en coro. No dudaron, confirmaron ahora quién sería el plato en el menú. Bien, solo hay una cosa que es la mejor opción para casos así. Sería el grito en una escena desde arriba, viéndose a un pequeño Javier correr lo más rápido que podía.
mientras aquellos goblins de chatarra lo persiguen, arrojando chatarra como proyectiles y algunos flechas. No quiero morir de nuevo, piedad. Gritó Javier mientras una flecha casi le da en la oreja, sacándole algo de sangre. Arre, eso dolerá, flecha clavada en un horno a su lado. Mañana, terminó Javier mientras seguía corriendo, si se detenía moriría. Pero mientras seguía siendo perseguido, este tropezaría con algo, cosa que lo hace caer y girar al suelo, quedando en lo que parecía ser una cueva. Mierda, arre, y esto pasa justo ahora, exclama Javier parándose con sus brazos. Pero al mirar al frente, queda cara a cara con un cráneo humano, en telas de araña donde aquellos bichos pasaban por sus huecos. Javier gritó de terror al ver eso, y más, al ver y muchos más esqueletos, algunos con prendas raras, y otros con armaduras, quizás guerreros que fueron víctimas de estos seres. Tengo que salir de aquí, decía Javier del pánico y miedo. Grururur, rugió un goblin a los demás, encontrándolo finalmente, y de esa forma, la cueva, la única salida de ese lugar sería sellado por todos ellos. Rodeándolo con armas alzadas para comerlo. Ahora sí, no hay escape, susurra Javier del miedo mientras retrocedía, con aquellos esqueletos apilados como un recordatorio de dónde formará parte después. Todo parecía perdido, y Javier perdía más las esperanzas y abrazaba su destino de ser comida de goblin. Pero Javier volvería a caer, esta vez al frente de un esqueleto con kimono desgarrado y mandíbula rota con una katana oxidada en mano. Pero al hacerlo, sus ojos brillarían en azul y una aura dorada cubrió su mano tomando el hueso. De ahí, vio desde el punto de vista de una persona en una aldea, prácticas de katana, posturas, ataques, lo vio todo. Y de cómo murió a manos de estos goblins, fue emboscado y envenenado. Grororo, graaya. Rugió un goblin lanzándose hacia Javier con daga en mano para empañarlo. Pero, como si su cuerpo se controlase solo, Javier tomaría la katana del esqueleto y se lanza. Slash. Se vería la escena de aquel goblin, en una estela de sangre azul cubriendo la cueva y a Javier. Ya que este de un corte certero, logró deshacerse de aquel goblin, partiéndolo en dos, con su parte superior cayendo atrás de él. Gro. Decía el líder goblin atónito como de los demás al ver a aquel chico, antes frágil como presa, ahora estar frente de ellos y portando dicha katana oxidada con la sangre de su colega. En eso Javier los miraría fríamente a los 6 estantes y haría una postura de espadachín. Atacar por sorpresa a un oponente es una acción sin honor, decía Javier ahora más frío y serio. El rey goblin ante esto, rugiría sin verse inmutado, ahora con los demás goblins llegó a atacar a Javier. Javier tomaría firmemente su espada y se lanza de igual forma, bloqueando un golpe de mazo de uno de ellos y dándole una patada en la cara para hacerlo retroceder para así de un movimiento circular, cortar a otro goblin del pecho que casi lo ataque desprevenido. Pero de paso, evadir moviendo la cabeza un ataque de flecha que casi le da al rostro, viendo que 2 de ellos siendo arqueros empezaban a atacarlo sin parar. Javier se movería y evadir dichos proyectiles como si fuese un espadachín entrenado, y cortaba las flechas cuanto podía, pero era difícil debido al óxido de la espada. Explicación de poder: absorción es un poder especial, diferente a la gula o al depredador, ya que se basa únicamente en la obtención, almacenamiento y adaptación de poderes mediante el contacto físico, dándole al usuario los recuerdos y poderes de dicha persona, ser un monstruo, pero aquí la única ventaja es que solo Javier puede obtener las habilidades y conocimientos de dicho ser si está muerto, de esa forma obtuvo las habilidades de un espadachín. Este trató de cortar a uno de esos goblins con su katana al estar cerca, pero dichos goblins eran más ágiles, saltando y atacando de paso para hacerlo retroceder. Maldición, de esta forma no podré acercarme y asestar un golpe, necesito otro panorama, pensó Javier mientras seguía corriendo y esquivando ataques. A lo que este vería los demás cadáveres dentro, cosa que por curiosidad decidió ver qué más había. Acercándose después a uno de ellos con ropas negras como si fuese un ladrón. Espero que esto funcione, pensó Javier probando si funcionaría en este. Cosa que al hacerlo, su mano volvería a brillar en esa energía dorada y sus ojos volverían a brillar de nuevo.
El panorama ahora cambió, viéndose una especie de aldea en la arena y a una anciana entrenando a personas controlando con hilos a seres inanimados, piezas, venenos, carpintería. Y después de eso vería cómo este moría a manos de un grupo de personas con apariencia de matones con armas, pero uno parecía una rata literal, arrojando su cuerpo a esta chatarrería donde moriría comido por goblins. Cuando uno de ellos estaba dispuesto a volver a disparar, la flecha que disparó fue directo a la cabeza de Javier. Pero esta a escasos centímetros se detiene, viéndose como sería frenada por una especie de hilos azules que la frenaron en último segundo. Este mundo está lleno de basuras, susurra Javier mientras cortaba la flecha con su katana. El goblineantes estaba a punto de disparar, pero su cabeza sería atravesada por una flecha, pando de un extremo de la oreja al otro. «Really», rugió el goblin antes de morir y caer al suelo. La razón, su misma compañera le dio fin. «Gaga, exclama el otro goblin con arco, viéndose como sus extremidades eran controladas por esos hilos azules, pertenecientes a una mano de Javier quien movía los dedos. «¿Quién es la marioneta ahora?», decía Javier susurrando. «Graaya». Otro goblin con una señal de pare oxidada como hacha trató de matarlo desprevenido. Pero Javier con la katana en su otra mano, le hace un corte en el cuello, sangrando a chorros mientras sus quejidos de dolor se ahogaban con su sangre, empapando a Javier pero este ni se inmuta. A lo que con sus hilos atrae al goblin arquero a gran velocidad y extiende su katana. Viéndose grotescamente como ese goblin sería atravesado de la cabeza al cerebro, matándolo al instante mientras sangraba a chorros. Otro goblin intentó atacarlo por la espalda, peor este responde con una patada al hocico, tirándole los dientes y finalmente un corte de su espada en su pecho, cortando de paso la cabeza del goblin restante. Y con eso, los 6 goblins que antes amenazaban, ahora estaban muertos alrededor, 6 de ellos, el único que quedaba era el líder goblin, el cual tomaba su hacha en mano, claramente emperrado por ver cómo su guarida era manchada por sus seguidores. No lo dejaría pasar y era claro que aunque Javier no entendía lo que dijese, este ser lo quería ver muerto. «Gugugragaraaya», rugió aquel goblin lanzándose al ataque. Javier hizo lo mismo y ambas armas chocaron. Pero la fuerza del goblin líder era superior, quemando a arratar a Javier de un movimiento a pesar de usar una postura rígida. «Carajo, es muy fuerte, si no tengo cuidado moriré o quedaré en estado grave», pensó Javier evadiendo otro ataque del goblin mientras de un salto trataba de atacarlo por arriba. Pero el goblin lo bloquea y lo arrastra, con Javier oyendo como la katana se desquebraja por el daño. Necesitaba buscar una solución rápida y pronto. Así que sin opciones usaría los hilos de chakra para enviar flechas al rostro del rey goblin para distraerlo, para después arrojar restos de una tapa de basura a su cara. Cosa que eso lo haría caer al suelo por el impacto en su rostro. Aprovechando ese tiempo, Javier rezaría porque uno de ellos le ayudase con este auto. Y de ellos, tocaría un cadáver raro con restos de lo que parecía ser un uniforme. Y el mismo proceso se daría. Cosa que Javier ahí vería un lugar raro, un ejército con uniformes azules, alguien a quienes se servían a un estado que se le hacían familiares. Esta persona tenía la capacidad de hacer alquimia. Este acto se conoce como transmutación, antigua ciencia metafísica / mística del arte de manipular y alterar la materia mediante el uso de la energía natural. Comprensión, comprender la estructura y las propiedades inherentes de la composición atómica o molecular del material que se transmuta, como el flujo y equilibrio de la energía cinética y potencial en su interior. Destrucción, uso de energía para romper la estructura física del material identificado en un estado más maleable con el fin de ser fácilmente reconfigurado en una nueva forma. Reconstrucción, continuando con el flujo de energía a fin de reformar el material a una nueva forma. Esta persona formaba parte de un grupo especial el cual entrenó día y noche, con su alquimia, siendo capaz de lograr transmutar sin necesidad de círculo de transmutación. Esta persona con tocar cualquier materia, la envolvía en un círculo y podía crear con ella armas de buen calibre y piezas. Grandes conocimientos de armas vinieron a la mente de Javier. Pero, esta persona viajó aquí por un trabajo especial para poder ayudar en una zona de equipamientos y mejoras avanzadas contra la amenaza de monstruos. Pero en su camino sería atacado. Javier no lo vio bien, pero era una persona de ojos rojos, piel oscura y una cicatriz con forma de X en su cabeza.
Este se acercó al alquimista y lo tocó de la cara, donde lo demás era de especulación. Al terminar de absorber, Javier respiraría hondo, mientras el líder Goblin se levantaba. Más furioso que antes, se lanzó en atacar a Javier con su hacha, dando un salto al cielo para despedazarlo ahí mismo. Grave error. Ya que Javier con calma, colocaría ambas palmas al suelo y de esta, se generaron rayos azules. Y en segundos, aplaudió, y espinas de rocas emergieron. Donde la escena se oscurece, viendo como el líder Goblin era empalado desde cabeza, pecho, entrepierna, todo, mientras la sangre salía a chorros y este frenaba. Aun con su hacha en mano, este la suelta, mientras estaba inerte. Con él, la batalla terminó y Javier sería el ganador. Luego de recuperarse, Javier entra casi en pánico, abrazados así, sin darse cuenta de lo que acababa de hacer, por mucho que le costase asimilarlo, acaba de matar a 7 seres, que aunque no sean humanos, la sensación aún así le pesa. Javier, cálmate, ¿eran ellas o tú?, decía el pelinegro dándose palmadas en la cara para regular su respiración, inhalando y exhalando. Al terminar, este vería sus manos y esos picos de roca que él creó para después con toda la cueva. Así que esto es, absorción, tengo la capacidad de robar poderes y habilidades de personas, cadáveres creo, deja Javier viendo sus manos entendiendo cómo funcionaba dichos cuerpos. Para después ver con la katana al espadachín. Este se acerca y se arrodilla con su katana en mano. Gracias por otorgarme la oportunidad de defenderme y pelear, Kuroso, decía Javier al primer cadáver memorizando su nombre. No obtuvo una muerte honorable como guerrero entrenado, pero sus habilidades y memoria permanecen en él. Después fue con el segundo esqueleto. Sabimaru, dudo mucho que tu aldea le importe tu muerte, ya que al ser ninja la muerte es común, pero no dejaré que tus habilidades ni menos tu memoria sean olvidadas, decía Javier rogando al segundo esqueleto. Y finalmente se gira hacia el tercer cadáver, el del alquimista. Valkenstein Erard, un genio de la alquimia militar, manipulando los elementos con precisión letal. Gracias por darme el mejor regalo de poder para que use, y prometo usarlo para fines correctos, además de, si es posible, encontrar al bastardo que lo mato sin piedad y avisar del estado de ese mensaje que no pudo dar años atrás. Decía Javier rezando por esos esqueletos, los cuales sin darse cuenta, se formarían espíritus humanos de ellos quienes sonrieron antes de desaparecer, sus almas descansando en paz. De esa forma, Javier obtuvo las habilidades. Espadachín Samurai nivel 10. Alquimista del estado transmutador nivel 11. Maestro de títeres de Tsuna nivel 6. Y además de nuevos conocimientos como armamento, tecnología, carpintería, posturas de combate cuerpo a cuerpo, etc. Ya luego de terminar eso, se vería como momentos después dicha cueva desaparece y en cambio, habían 3 tumbas, de las cuales entre ellas estarían los cadáveres de esos guerreros. Ya con eso listo, en esa misma chatarrería se vería a los cadáveres de goblins muertos, ahora cortados y despellejados, como si fuesen carne común de res, cerdo. Y con eso, sin querer Javier obtiene un poder de esos goblins, el cual es de habilidades de sigilo mejoradas, aunque es más efectivo en la chatarra al combinar con su habilidad espadachín. Y con su alquimia, usaría los metales de la zona y otros materiales para hacer ollas, mesa y cucharas, de paso, una fogata donde en esta, usando una parrilla, estaría cocinando carne de goblin para degustar. Volteando la carne de goblin que se cocía y daba un olor algo fétido pero que al final quizás no sea tan malo. Jejeje, si ustedes me querían comer, primero me los comeré a ustedes, decía Javier maliciosamente alzando el pedazo de carne y dándole un mordisco. Momentos después. Se vería a nuestro prota en un rincón, vomitando en un inodoro viejo sin parar. Al parecer, estaba confirmado, la carne de goblin aparentemente no es deliciosa. Nota a mí mismo, condimentar la carne de goblin cuando vaya, a comerla, decía Javier con la cara verde, casi areciendo a un goblin, bueno, no literal pero entienden la referencia XD. Así este se recupera y el resto de carne lo entierra para no verlo más, ahora sentándose en pose de loto en el capó de un auto. Usando las memorias que obtuvo de dichos guerreros caídos para poder adaptarse y entender más dónde estaba.
Así que, esto es Japón, y aparentemente estoy en Tokio. En este mundo hay zonas con mazmorras donde emergen monstruos peligrosos y hay un trabajo de aventureros que se encargan de someter las mazmorras con recompensas a cambio. Además de eso, vi que hay otro trabajo que es de héroes, personas que se encargan de cuidar a las ciudades y todo mundo lo posee. Además de estas cosas de mazmorras, estados donde hay uso de alquimia en diferentes ámbitos, aldeas ninja, es mucho para procesar, decía Javier dándose cuenta que este mundo, donde fue enviado, era como un crossover fusionado casi a la talla de diferentes tramas, todas con referencia a lo medieval y tecnológico a línea. Ahora como están las cosas, salir de aquí es solo casi un suicidio ya que no tengo mucho conocimiento, o sea, necesito entrenar más, decía Javier volteándose después a la chatarrería, abandonada y posiblemente no solo con goblins para luchar aquí. En eso, este pega una pequeña sonrisa. Bueno, creo que estaré aquí un tiempo así que, ¿por qué no aprovechar de entrenar como se debe?, decía Javier sonriendo mientras se levantaba, con aquella katana oxidada en sus manos. Pero en el suelo formará un círculo de alquimia para así verse como volvía como nueva. Oh, pero ahora que lo pienso, necesitaré un nombre nuevo, ya que reencarne, pensaría Javier de cómo autollamarse ahora. Renzoku Tenshin, en primera por un nombre de artista marcial y Tenshin por apellido japonés. Me gusta, Renzoku, similar a Rengoku, decía Javier Renzoku mientras con su nueva katana, vería desde la cima a aquella chatarrería mientras el sol se ponía, emocionado de lo que ahora podría hacer. Y de esa forma, Renzoku bajaría de un salto del coche, dispuesto a enfrentarse y entrenar en esta zona lo suficiente para volverse fuerte y así, salir al mundo exterior. De esa forma empezó a entrenar. Renzoku se encuentra en la chatarrería, practicando con su katana ya arreglada por su alquimia, intentando dominar las habilidades de su nuevo poder de espadachín samurái. Dando cortes al aire sin parar mientras Susana y sus brazos dolían por el esfuerzo. Absorción absoluta, muéstrame tus habilidades, espadachín. Decía Renzoku sin parar de cortar. La katana en sus manos comienza a vibrar, y Renzoku siente un flujo de energía que lo envuelve. Y de ahí ve escenas donde el cadáver entrenaba, confundiendo la chatarra con su lugar de entrenamiento. Vamos a ver qué puedo hacer. Decía Renzoku con determinación. Renzoku hace un movimiento fluido con su katana, y la energía se concentra en la hoja, creando una aura brillante. Oh. Así que, así se siente el uso de la energía espiritual, el chakra, esta energía, es asombrosa. Vamos a probarla en acción. Decía Renzoku emocionado. Cosa que en segundos se lanza a un objetivo. Renzoku ataca un montón de chatarra, y su katana cortante parte el metal como si fuera papel. Genial. Esto es realmente poderoso, decía al ver esta habilidad útil para sus batallas. Mientras continúa practicando, siente que su habilidad con la espada se ha mejorado significativamente. Y no pararía de entrenar hasta dominar al 100% las habilidades de este espadachín. Segundo, maestro de títeres y el uso de chakra. Renzoku se encuentra en la misma chatarrería, ahora intentando dominar las habilidades de un titiritero de Tsuna, que incluye el uso de chakra. Meditando para concentrar su energía para este trabajo. Absorción absoluta, muéstrame tus habilidades, maestro de títeres. Decía Renzoku concentrado. Una cuerda materializa en sus manos, y Renzoku siente un flujo de chakra a través de su cuerpo. Vamos a ver si puedo controlar esto. Decía Renzoku usando los recuerdos del titiritero caído para probar. Renzoku extiende la cuerda y la envuelve en un maniquí, con los demás hilos saliendo de sus dedos, usando un maniquí para entrenar, moviendo extremidades, algo torpes pero funcionaba. Esto es increíble. Así se sentirán mis reencarnaciones de titiritero, es asombrosa, pensó Renzoku admirando lo que podía hacer ahora. Renzoku controla el títere de chakra, moviéndolo con precisión y agilidad. Como Sabimaru entrenaba sus hilos de chakra con un títere, Renzoku se encargaría de hacer más. Para después de eso, escalar una viga firme al suelo para entrenar su chakra en la planta de sus pies. Este poder de controlar el chakra, es realmente asombroso, decía Renzoku sudando por el esfuerzo y la emoción. Mientras continúa practicando, siente que su habilidad para controlar el chakra se ha mejorado significativamente. Siguiente entrenamiento, alquimia.
Renzoku se encuentra ahora intentando dominar las habilidades de un alquimista del estado, que incluye la transmutación. Absorción absoluta, muéstrame tus habilidades, alquimista. Decía este concentrándose y usando los recuerdos de Erard. Renzoku toca el suelo con su mano, y siente un flujo de energía que lo envuelve. Renzoku crea un círculo de alquimia en el suelo y comienza a transmutar los metales de la chatarra en armas y defensas. Silbido, me gusta, decía Renzoku formando de una cadena unas Kuzarigamas, de un trozo de hojalata shurikens, de una pala oxidada y rota un hacha de combate. Renzoku continúa practicando su habilidad de transmutación, creando una variedad de objetos útiles. Si uso eso más los conocimientos de Sabimaru y Kuroso, pensó Renzoku sonriendo a más grande. Este poder de transmutación es realmente asombroso. Mientras continúa practicando, siente que su habilidad para transmutar se ha mejorado significativamente. Así pasando 8 meses enteros de entrenamiento, pero como supondrá, Renzoku tuvo que sobrevivir comiendo y bebiendo agua transmutada de la lluvia en ese lugar, de la comida, al parecer no solo habitaban goblins en esa chatarrería. Flashback. Renzoku está en la chatarrería, perfeccionando sus habilidades recién adquiridas, entrenando a más su alquimia en el uso de la reparación de armas, pero en eso, es interrumpido. Cuando una vibración sutil en el suelo le advierte que no está solo. La chatarra comienza a moverse y retorcerse, y de entre un montón de desechos emerge una tarántula gigante, de pelaje negro con pelo, ojos rojos y enormes fauces, cuyas venas se llenan de un veneno ácido que gotea de sus pinzas. Yish, amenaza la tarántula, levantando sus patas delanteras como amenaza y, emitiendo un sonido sibilante y amenazante. Yid, mi aracnofobia se activó, decía Renzoku mientras veía con asco a dicho monstruo. Pero su espada hablaba por él, tomándose firmemente en sus manos lista para luchar. Vaya, no era eso lo que esperaba. Bien, se miría en esta batalla, decía Renzoku sonriendo. La tarántula ataca con rapidez, lanzando un hilo de seda venenosa que intenta atrapolar a Renzoku. El mencionado en cambio reacciona con agilidad, esquivando el ataque y preparándose para contraatacar. Cortando dicha seda de araña y usando los hilos de chakra para amarrarse a un refrigerador e impulsarse, evadiendo otra seda de raña. Veamos si mis habilidades de espadachín pueden manejar esto. Ataque espadachín. Golpe de águila descendente. Exclama Renzoku usando una de las habilidades entrenadas del cadáver del espadachín, una la cual tomaba firmemente su espada en el aire, en una posición de corte ara con el impulso y ayuda de la gravedad descender para hacer un golpe crítico. La katana de Renzoku se mueve con una velocidad asombrosa, cortando el aire y el veneno que la tarántula intenta lanzar. Los ataques de Renzoku son precisos, hiriendo a la tarántula en several de sus patas. El corte fue limpio y un chorro de sangre verde salió disparada. Y sería la queja de la araña, emitiendo un alarido de dolor. Renzoku al mirar a un lado ve cómo esa sangre de la tarántula disolver un panel de chatarra en segundos. También su sangre es ácida, me servirá, decía Renzoku sonriendo mientras preparaba otro ataque. La tarántula, herida, intenta huir, pero Renzoku no la deja escapar. Utiliza su habilidad de titiritero para controlar con sus hilos de chakra 3 de sus 8 patas, restringiendo su movimiento. Ahora, veamos lo que puedo hacer con mis habilidades combinadas, decía Renzoku mientras palmeaba sus manos al suelo. Con la tarántula inmovilizada, Renzoku se prepara para dar el golpe final. Sin misericordia, enviando una andanada de picos de tierra que van y con sus puntas destrozan a la araña ácida, separando sus patas del cuerpo, destruyen el cuerpo de la tarántula, liberando a la chatarrería de esta amenaza. Mientras que el mencionado, estaba, respirando profundamente después de la batalla. Uf, eso fue, extremo, bien hecho, Renzoku, decía a sí mismo el prota dándose ánimos. Pero vería el cuerpo de la tarántula fresca. Y como dijo antes, su veneno podría serle de utilidad. Bien, ahora, es hora de recoger el fruto de mi victoria, decía Renzoku. Pero al ver su espada vería cómo se derritió por el ácido. Y además de reparar mi espada, pensó el mencionado sudando.
Así se ve como Renzoku probaría distintas formas de llevar el ácido, pero contenedores, botellas plásticas, y otros materiales disolvían el químico al suelo cerrando casi muchas posibilidades, eso de no ser por usar botellas de vidrio, así como lo oyen, botellas de vidrio pero aquellas con más capas son capaces de soportar el ácido. Así usando las botellas que podía cargar llevaría dichos materiales a su finca. Aunque por curiosidad, este decidió tocar el cuerpo moribundo de la araña y como el mismo procedimiento, vio casi toda la vida del arácnido en segundos, hasta verse como él mismo la Matlab y cómo usar sus poderes. Para probarlo, este con algo de nervios y miedo vierte una gota de dicho ácido en su brazo, la cual se disuelve y quemaría solo un poco a Renzoku. Murmura este para verse como de su mano secretaba el MSN químico, y lo corroía usando un microondas viejo el cual se derretiría con cierta cantidad de gotas. Además de eso, de sus antebrazos disparar telarañas ácidas como la araña. Me deberé de acostumbrar, decía Renzoku mientras de paso, llevaba algunas patas de araña consigo, quizás le sirvan para comer. De esa forma nuestro prota, fue entrenando ahora sus nuevas habilidades, obsesionándose ahora con descubrir algo con este ácido y su alquimia. La piedra filosofal, es una sustancia alquímica legendaria que se dice que es capaz de convertir los metales básicos, tales como el plomo, en oro, a ese grado hasta quizás obtener el elixir de la vida. Por ello, usando materiales y la alquimia, Renzoku crearía un laboratorio casero con el ácido para hacer experimentos con ellos. Por ahora el ácido de la araña no hace ni un efecto con mis investigaciones, en las memorias del soldado alquimista me dio los datos necesarios para acceder a ella, pero, falta un ingrediente, no es solo ácido. Renzoku pensaba ya que con la mente y recuerdos del alquimista que le dio su poder al tocarlo, este tenía el informe de la piedra filosofal, algo el cual podría ayudar con el elixir de la vida, tenía el estudio y los componentes para hacerlo mas no encontraba eso, el ácido correcto para dicho propósito. El ácido de la tarántula puede servir pero apenas da los resultados que Erard te entregaría antes de morir. No puedo dejar que esta información se pierda, decía Renzoku para volver a la chatarrería. Quitando pedazos de metal y basura, tomaría de este cuadernos viejos, pintados, rotos, además de hojas de diferentes cuadernos, también trayendo una chaqueta de cuero vieja con algo de garrapatas que Renzoku le costó quitar y que éstas no se le pegasen encima. Algunos metales pequeños con tonos de cobre, hilo especial, un plumero, bolígrafo y entre las basuras, tarros de pintura, acrílicos y acuarelas con pintura negra, solo trayendo dicho color consigo. Y ya con los materiales reunidos, Renzoku usaría su alquimia, primero con los cuadernos, hojas y la chaqueta de cuero. Al hacerlo, de un círculo brillante las hojas y el cuaderno empezarán a cambiar, a fusionarse, las hojas pintadas y sucias desaparecen, combinando las hojas entre sí en un solo bordado para moverse juntas. De paso usando una tapa de libro grande para ser de bordes, y esta ser forrada con el cuero de la chaqueta reparada. Y con los metales más pequeños fundiéndose y colocándose en los bordes y en la portada el libro. Donde Renzoku con seriedad, usando su alquimia colocaría de título, Level Nomecon, donde ahí anotaría entre sus hojas sus hallazgos, monstruos, componentes y más para tener registrado todo, además de los conocimientos de sus poderes y recuerdos de sus dueños anteriores, para después transmutar el plumero y bolígrafo en una pluma para escribir con tinta, y aquellos tarros de pintura hacer tinta casera para escribir, todo eso en una mesa de escritorio. Bien, con esto, es hora de almacenar todo lo que tengo, decía Renzoku untando la pluma en la tinta casera y de esa forma empezar a escribir. Bitácora 1. Hoy ha sido un día inolvidable. Me despierto en este lugar extraño, vestido con un pijama de Hello Kitty y con la mente llena de preguntas. Me encontré con una esfera holográfica que me informó de mi muerte y de mi reencarnación. Mi habilidad, absorción absoluta, es un misterio para mí, pero siento un creciente deseo de aprender y dominarla. Claro, sería más fácil si al menos me hubiesen dado alguna pista de cómo usarlo, pero bueno, creo que aprender uno mismo es más divertido, dicen. Bitácora 2. Después de explorar mi entorno, me topé con los restos de 3 guerreros. Con cada toque, absorbí sus habilidades y sus conocimientos. Ahora soy un alquimista, un titiritero y un espadachín samurái. Los recuerdos de Kuroso, Sabimaru y Valkenstein Erard fluyen en mi mente, y sus técnicas se convierten en mías.
Claro que anotaré cada recuerdo y enseñanza en caso de ser necesario, quién sabe si este libro al terminarlo se vuelva famoso, debería darle índice o solo así. Bitácora 3. Practicé todo el día para familiarizarme con mis nuevas habilidades. La alquimia es un arte que requiere delicadeza y concentración. He aprendido a transmutar los desechos de metal en herramientas básicas, y siento que estoy a punto de descubrir mucho más. El chakra es un concepto que me resultaba extraño al principio, pero ahora puedo sentir su flujo a través de mi cuerpo. He aprendido a canalizarlo para controlar un títere de chakra, y aunque todavía es difícil, cada intento me hace sentir más unido con este poder místico, aunque el tema que siempre lucho por mantener a flote, aun con lo que me ofrezca este lugar es la chatarrería, o sea, un mecanismo para beber agua de lluvia y comer comida de monstruos de aquí es suficiente para sobrevivir, pero si sigo así quizás me dé alguna enfermedad por comer dichos alimentos sin parar. Bitácora 4. Mi entrenamiento con la espada ha mejorado drásticamente. La habilidad de Kuroso para manejar la katana es impresionante, y cada movimiento se siente natural, como si hubiera estado practicando durante años. La katana es ahora una extensión de mí mismo. Hoy tuve mi primer encuentro con una criatura peligrosa de este mundo. Una tarántula ácida gigante. Fue un combate desesperado, pero logré vencerla. Al tocar su cuerpo, absorbí un nuevo poder. La capacidad de disparar cédaras de araña desde mis manos. Es un poder extraño, pero estoy seguro de que lo encontraré útil. Y después de escribir esas cosas siguió con la información del chakra, cómo manejarlo, técnicas de posturas de combate, sigilo, etc. De esa forma llenaría 3 páginas enteras del libro con imágenes incluidas. Pero además de eso, haría un apartado para bestiarios, monstruos que se vaya encontrando y el mismo nombre de aquí, sus debilidades y cómo matarlos más ágil, para ello él mismo haría la tarea. Los primeros en sí sería, los goblins chatarra, quienes casi lo matan antes, y luego está la tarántula de ácido. Pero con lo que siguió, el farmeo en este lugar sería por así decirlo, fascinante. Un día mientras conseguía más metal para crear nuevas armas, apareció de la nada una especie de golem, pero al parecer este se adaptó al entorno puesto que su cuerpo estaba hecho completamente de chatarra, usando una especie de magnetismo para poder atraer metales y así hacerse más fuerte. La única forma de derrotarlo fue disparar ácido a su cuerpo para disolver el metal más rápido y con mi katana, apuñalar su núcleo, lo que provocó su muerte al este ser su punto débil. Al matarlo, añadí a mi bestiaría al golem de chatarra y lo que aprendí en este combate, como que su núcleo es la debilidad, tener cuidado ante las cosas que obtenga con su magnetismo. Y al tocarlo, mi absorción me otorgó la capacidad de usar magia magnética en metales y de esa forma poder cargar mejor algunas cosas pesadas con metal claro. Serpiente de fuego de la basura, una víbora enorme con escamas rojas con pintas negras. Su veneno flamígero es mortal ya que es capaz de disparar un químico flamable que con sus dientes, prende una chispa la cual crea una llamarada explosiva peligrosa, al matarlo cortando su garganta, donde almacena dicho químico. Ahora puedo lanzar veneno flamígero desde mis manos y con mi boca, sacar chispas de mis dientes y prenderlo. Troll de chatarra, es como similar a los goblins, pero era un ser peludo con armadura, uno territorial que con su garrote hecho de madera, tubos metálicos y alambre púas creyó tenerme acorralado. Nada que el químico flamiguero y las chispas de mis dientes fuesen suficiente para hacerlos explotar. Al matarlo, solo me otorgó más fuerza, nada mal aunque esperaba algo mejor, pero no me quejo. 100 pies de coraza negra, una criatura con un apetito voraz por los goblins, pero cuya carne diría yo es un manjar asada, al matarlo solo me otorgo inmunidad al veneno. Y de esa forma obtendría el bestiario completo de esta chatarrería aunque sabía que había más. Actualidad. Renzoku cierra su bitácora, satisfecho con su progreso y preparado para lo que venga. Su conocimiento del bestiario y sus habilidades adquiridas lo hacen un guerrero más versátil y listo para enfrentar los desafíos de este mundo. Es hora de salir, quiero ver con mis propios ojos esta ciudad, decía Renzoku mientras con su alquimia, habría creado, camiseta blanca, pantalones comunes, un abrigo negro felpudo, perfecto para mi tamaño. Pero no podía llevar mi katana conmigo así que se quedaría atrás, en una base improvisada oculta en la chatarra para evitar monstruos molestos. De esa forma Renzoku se dirigió a aquella ciudad para ver qué ofrecía. Y al llegar este se sorprendió, ya que solo salió de la puerta con rejas de esa chatarrería y al otro lado lo esperaba una enorme ciudad.
La ciudad es un crisol de culturas y estilos, hay tiendas, anuncios con personas con trajes llamadas héroes, pero, también ofertas de anillos de mana, espadas y otras cosas, zonas seguras y peligrosas, dojos, herrería, y una zona dedicada a amuletos y artículos mágicos. Wow, esto es increíble, parece que aquí se mezclan elementos de diferentes mundos, decía Renzoku viendo todo su alrededor. Ve a personas con armadura y armas caminando normalmente, y a otros con partes mutadas, como si fueran superhéroes o aventureros. ¿Qué tipo de personas viven aquí? Pensaba el prota queriendo más información de este mundo ya que esto se le hacía muy familiar. La ciudad está dividida en varias zonas, cada una con su propio estilo y propósito. Hay zonas comerciales con tiendas de todo tipo, incluidos dojos donde se enseña combate y herrería para forjar armas y armaduras. Mirando a los dojos, tal vez pueda aprender algo nuevo aquí. También hay una zona dedicada a amuletos y artículos mágicos, donde se venden y se crean objetos de poder. Y hay ferias, decía Renzo 9Q viendo más y más. Amo este mundo, pensó Renzoku con su otaku interior celebrando ante cosas épicas que combinaban sus géneros favoritos de anime. Oh claro, HMMM, ciudad, héroes, es Boku no Hero. No puede ser, si hay personas con armas y armaduras y además hay magia, es como si fuese solo leveling también, pensó Renzoku de lo que acontecía, pero se movería ya que el cúmulo de gente no dejaba de moverse, así llegando a un callejón. Si quiero investigar más, deberé ser cuidadoso ya que no es normal que un menor ande solo por las calles, no quiero ir a un orfanato, así que deberé sobrevivir hasta mis 16 años, donde buscaré la forma de ir a una escuela, tener antecedentes para ser ciudadano legítimo y ver qué ser en el futuro, pero ahora lo más importante, ¿de dónde sacar dinero?, pensó Renzoku curioso. Pero antes de reaccionar, escucha el ruido de algo moviéndose, pequeño y metálico, y al voltearse, la mala suerte estaba de su lado. Uno alto con una cicatriz calvo con una daga, otro enorme con piel oscura y ojos blancos sin pupila con una cresta roja y el último con una espada en su espalda pelicastaño. El calvo con daga sería el primero en hablar. Oh, pequeño. ¿Acaso te perdiste al salir con tu mamá? No te preocupes, mis amigos y yo te ayudaremos a volver con ella, solo ven con nosotros, decía ese calvo con una mirada sin buenas intenciones. Renzoku solo agudizó la mirada, puesto que estos sujetos eran como la mierda de criminales de la vida real. Pero al pensar mejor, sonríe ya que podía sacar algo de ellos. Jejeje, bien, como dice el dicho, ladrón que roba a ladrón tiene 1000 años de perdón, decía Renzoku tronando los nudillos. Eso descolocó a los tres criminales, pero ahí se termina todo para ellos. Momentos después. El callejón por dentro antes más sucio ahora era un caos, sangre por los vuelos, botes de basura apilados y agollados, rastros de una batalla intensa donde al parecer, solo hubo un ganador. Y entre los heridos, el calvo con daga estaba en el suelo, con moretones notables en su cuerpo y su cuerpo yacía debajo de un contenedor de basura, el bortachón de ojos blancos estaba en la pared, inconsciente y atado en seda de araña ácida que derretía su piel poco a poco, y el último con espada, tendría su arma fuera de sí, y de paso estaría quemado como si fuese incendiando con aceite hirviendo. Renzoku era el ganador pero temblaba, ya que por primera vez, habría matado personas, y su cuerpo lo castigaba con ese recuerdo. Pero después se calma ya que eran ellos o él, y esta gente quizás que cosas peores haya cometido. Recuerda Renzoku, ellos eran malos, matarlos era lo mejor, se decía a sí mismo mientras se recomponía y se acercaba. Primero al calvo para ver qué obtenía de este. Al tocarle la frente, sus ojos brillan en azul mientras su cuerpo lo envolvió una aura dorada y ahí vio sus recuerdos. Desde la escuela, este bastardo fue un bullín abusador que hasta el presente, robaba y mataba por diversión, teniendo con ellos tres una guarida con todos los objetos robados. Poseía un kosei llamado puntería. Básicamente tenía la capacidad de disparar cualquier objeto, ya sea bala de pistola, flecha, hasta monedas u otros objetos y su kosei los hacía ganar fuerza como si fuesen balas, dando en los objetivos como si fuese juego de niños, otorgándole la capacidad al usuario de casi no fallar un tiro. Era como el poder de mutante Bullseye. Al terminar, Renzoku haría gárgaras y escupiría una saliva ácida, derritiendo la mitad de la cabeza de ese bastardo. Pudrete en el infierno, decía Renzoku molesto mientras lo dejaba e iba por el otro.
Y el mismo proceso pasa, pero este, era el peor, ya que en sus recuerdos veía a pobres ancianos o personas con problemas con discapacidad siendo golpeadas por este mastodonte, y robaba sus cosas, billeteras, joyas. No entendía por qué no lo atrapaban. Su Kosei, boxeo, Kirk de tipo emisor, que le otorga la capacidad de asestar múltiples series de golpes al enemigo. Es como el Kosei de Rappa para mover sus brazos rápidos. Al terminar de obtener el Kosei y sus recuerdos, Renzoku no dudó y mo alegría de golpes a ese sujeto, aún muerto, sus brazos y puños movían a gran velocidad arrojando golpe tras golpe sin parar. Y ya con sangre cubriendo sus manos, Renzoku deja al saco de carne molida ahí para pudrirse. ¿Qué carajos hay en este mundo? ¿Qué clase de monstruos alberga esta sociedad? Decía Renzoku ahora temiendo en revisar al último y ver sus recuerdos. Pero sin opciones lo haría. De milagro solo vio robos de este y extorsiones, malo pero nada peor que el resto, de este sujeto solo obtuvo algo llamado sexto sentido. Básicamente es un sensor de peligro que avisa a tu cuerpo cuando serás atacado, nada del otro mundo. Decepcionante, verdaderamente decepcionante, decía Renzoku rascándose la cabeza pero usando el ácido de sus manos, lo dispara y disuelve a aquellos cadáveres para no ser molestado, de paso, llevándose celulares, jotas y billetes que él mismo robó para después ir a su guarida secreta a por sus tesoros. Al menos así no tendría problemas económicamente. Momentos después. Se vería al pequeño Renzoku usando una mochila bastante grande para echar la mayoría de cosas ahí, billetes, joyas, etc. Y aquello que no se podía llevar como electrodomésticos los dejaría hasta hallar la forma de llevarlos consigo. Por suerte tenían comida estos bastardos. Ok, primera fase para mi nuevo comienzo, ahora, ¿dónde carajos ir? Pensó Renzoku puesto que la chatarrería ya no sería buen lugar para vivir y necesitaba uno nuevo, así que su idea brillante era que con lo que tenía a mano, irse de viaje y empezar un nuevo comienzo. Sé que dirán que no estoy siguiendo la historia pero esta es mi vida ahora y puedo hacer lo que se me dé la gana XD. De esa forma, Renzoku decidiría marcharse al bosque, no quería la convivencia de nadie y menos de estas cosas de cazadores u personas arrogantes, debía primero instalarse así que sin opciones se dirige al bosque para así descansar. Al subir por colinas y pasando por una reja de ahí, Renzoku estaría colina arriba pasando por unos árboles. Bien, una casa lejos de la civilización estaría correcta, con mi alquimia la creación de una casa no sería complicado y mis otras habilidades más fácil, decía este. Y para su sorpresa al subir más, este bosque vería que estaba acompañado de un enorme lago por delante con rocas, a las afueras de Japón una especie de pradera que la ciudad no habría conquistado. Wow, susurró viendo que este lugar, podría ser el lugar perfecto para poder vivir. Wow, este lugar, es hermoso, murmuró Renzoku, sintiendo una tranquilidad que no había experimentado en la ruidosa chatarrería ni en la caótica ciudad. Con una nueva determinación, Renzoku comenzó a explorar los alrededores, midiendo mentalmente el terreno con la precisión que le otorgaban los recuerdos del alquimista. Identificó una pequeña elevación cerca de la orilla del lago, un lugar estratégico que ofrecía buenas vistas y fácil acceso al agua. Bien, aquí será, donde viviré en adelante, Renzoku decidió, sus ojos brillando con anticipación. Inspirando profundamente, Renzoku extendió sus manos hacia la tierra. El conocimiento de la alquimia fluyó a través de él, permitiéndole percibir la composición del suelo, la estructura de las rocas cercanas y la naturaleza de los árboles que lo rodeaban. Con un suave murmullo, activó su poder. La tierra comenzó a temblar ligeramente mientras rocas de diferentes tamaños se elevaban del suelo, danzando en el aire como obedientes marionetas controladas por hilos invisibles. Los troncos de los árboles caídos se enderezaron, flotando junto a las piedras. Las hojas secas y las ramas se arremolinaban a su alrededor, esperando su orden. Usando su alquimia con una precisión asombrosa, Renzoku comenzó a dar forma a los materiales. Las rocas se ensamblaron para formar los cimientos y las paredes de una modesta vivienda. Los troncos de los árboles se entrelazaron, creando una estructura robusta para el techo y las paredes superiores. Recordando las técnicas de construcción japonesas sin clavos que había absorbido de Sabimaru, Renzoku talló cuidadosamente las piezas de madera, encajándolas con una maestría sorprendente. Sus habilidades de titiritero resultaron ser increíblemente útiles para manipular los materiales con delicadeza y precisión, moviendo grandes rocas y pesados troncos con un mínimo esfuerzo.
Incluso su control del magnetismo, adquirido del golem de chatarra, le permitió alinear y asegurar las piezas metálicas que utilizaba para reforzar la estructura. A medida que el sol comenzaba a desaparecer en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, la estructura de una acogedora cabaña comenzaba a tomar vida. Las paredes se alzaban firmes, el techo se extendía protegiéndolo de los elementos y las primeras ventanas, formadas con láminas de roca translúcida unidas con resina de árbol transmutada, dejaban pasar la suave luz del atardecer. Aunque aún quedaba trabajo por hacer, casi la mitad de la casa estaba construida. Agotado pero satisfecho con su progreso, Renzoku reunió una gran cantidad de hojas secas y las dispuso en una esquina de la cabaña, creando un lecho improvisado pero sorprendentemente cómodo. Un buen comienzo, se dijo a sí mismo, recostándose en su cama de hojas mientras la oscuridad envolvía el bosque. El sonido suave del lago y el canto distante de los grillos lo arrullaron en un sueño profundo, marcando el inicio de su nueva vida en este tranquilo rincón de Japón. Poco sabía él que ese hermoso lugar tenía una reja por alguna razón. Ya que desde el lago, viendo fijamente a la cabaña, una enorme criatura afilaría su vista de pupila rasgada a la cabaña, parpadeando una vez antes de sumergirse de regreso. Al día siguiente. Yaum, ñam, qué buen sueñito, murmuró Renzoku mientras se tronaba la espalda y de esa forma se sacudir las hojas del cuerpo mientras se levantaba. Sonido estomacal. Sí, ya sé, espero que en ese lago haya comida para acompañar las provisiones, pensó Renzoku quien estaba dispuesto a ir de pesca. Usando su alquimia, de la tierra sacaía trozos para volverse de esa forma un bote, el cual sube y con un remo hecho de un palo con su alquimia rema hasta el fondo. Para hacer la pesca más rápida usaría sus hilos de chakra enviados al agua para ver si pescaba algo. Por favor que los peces sean deliciosos, decía Renzoku con una mano extendida donde 5 hilos de chakra eran enviados a la pesca, y su otra mano su katana para cortarlos y llevarlos al bote. No tardó en sentir los tirones en sus hilos de chakra. Con movimientos rápidos y precisos, elevó 5 peces de formas extrañas, con escamas brillantes y aletas casi transparentes. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Parecen comestibles, aunque un poco exóticos, comentó, examinando su pesca. Justo cuando se preparaba para regresar a la orilla, un golpe violento sacudió su bote desde abajo. ¿Qué demonios?, exclamó Renzoku, tambaleándose. Luego sintió otro impacto, aún más fuerte, seguido de un tercero que hizo crujir la estructura de tierra y roca. Ok, definitivamente esto no es bueno, gritó Renzoku, justo cuando una sección del bote se desintegraba. Reaccionando al instante, saltó por encima de los restos, aterrizando de pie con sorprendente equilibrio sobre la superficie del agua. Caminar sobre el agua, útil habilidad shinobi, murmuró, recordando sus lecciones ninja. Sus ojos se abrieron con horror ante la criatura que emergía de las profundidades. ¿Pero qué?, exclamó, retrocediendo instintivamente. Era un cocodrilo colosal, de un tamaño inimaginable. Sus escamas eran como cuchillas afiladas, y sus ojos amarillos lo observaban con una inteligencia fría y depredadora. Renzoku sintió una oleada de poder emanando de la bestia. Este no es un cocodrilo normal, jadeó, sintiendo el peligro inminente, debe ser y es como la chatarrería, un monstruo de zona, el mega cocodrilo, susurró Renzoku al ver a dicha criatura colosal. Gruiría dicha bestia, clavando su mirada afilada con los ojos del prota, volviéndose a hundir en el agua. ¡Carajo!, Renzoku exclama viendo a su alrededor, preparando su espada para usar las habilidades espadachín. Bien, gran lagarto, veamos de qué estás hecho, decía Renzoku ya que donde vivía antes, estaba acostumbrado a ser atacado por bestias así. El agua se agitó y el mega cocodrilo emergió con una velocidad sorprendente, sus mandíbulas abiertas de par en par, listo para triturarlo. Renzoku invocó la agilidad del espadachín, moviéndose con una fluidez inesperada para esquivar el ataque masivo. Primer estilo. Corte guillotina. Renzoku gritó, y su katana trazó un arco rápido, intentando alcanzar el cuello escamoso de la bestia. Sin embargo, la piel era demasiado gruesa y el filo de la espada disminuyó su efectividad, apenas dejando una marca superficial. Carajo, es más de lo que esperaba, pensó Renzoku tomando distancia. El cocodrilo giró, su cola azotando el agua con una fuerza tremenda, enviando olas que amenazaban con desequilibrar a Renzoku.
Recordando la puntería del bandido, Renzoku recogió con sus hilos de chakra, rápidamente varias rocas flotantes y las lanzó con una precisión sorprendente, impactando en los ojos del monstruo para distraerlo. Rugió el mega cocodrilo cayéndole al agua al obstruir su vista. Ahora o nunca, pensó, utilizando la fuerza bruta del troll de chatarra para impulsarse hacia adelante. Mientras el cocodrilo se tambaleaba, Renzoku activó su veneno flamígero, escupiendo una bocanada del líquido que encendió con una chispa de sus dientes, creando una explosión de fuego justo en la cara de la bestia. El mega cocodrilo rugió de dolor y furia, retrocediendo momentáneamente. Aprovechando la oportunidad, Renzoku utilizó sus hilos de chakra para enredar las patas delanteras del monstruo, inmovilizándolo parcialmente. Es hora de terminar esto, declaró, concentrando su energía. Técnica secreta del espadachín. Decapitación lunar. Con un salto ágil, se elevó sobre la cabeza del cocodrilo y, con un corte preciso y cargado de energía espiritual, chakra, logró finalmente atravesar las gruesas escamas de su cuello. Un chorro de sangre oscura brotó de la herida mientras el gigantesco reptil se desplomaba en el agua, inmóvil. Renzoku, jadeando por el esfuerzo, esperó unos segundos para asegurarse de que la amenaza había terminado. Uf, eso, estuvo cerca, murmuró mientras calmaba su pecho. Con cautela, arrastró el cuerpo del mega cocodrilo hasta la orilla. Era aún más grande de lo que imaginaba. Pero entonces, algo extraño llamó su atención. Un ligero movimiento provenía del vientre del monstruo. Con curiosidad, Renzoku abrió con cuidado el estómago del cocodrilo con su katana. Lo que encontró lo sorprendió. Un pequeño huevo color esmeralda salió de su interior, y al colocarlo al suelo, en segundos, emergió un pequeño cocodrilo, apenas del tamaño de su brazo, salió tambaleándose de los restos de su madre. Parecía recién nacido y completamente indefenso. Al ver a Renzoku, el pequeño reptil emitió un débil chillido y, para sorpresa del chico, se acercó a él, restregando su cabeza contra su pierna. Renzoku se arrodilló, observando a la cría. Sintió una punzada de tristeza por la madre, pero la mirada inocente del pequeño cocodrilo lo enterneció. «Así que, eras madre, ¿eh?», murmuró, mirando al cocodrilo gigante sin vida. Luego volvió su atención a la cría que seguía acurrucándose contra él. «Bueno, pequeño, parece que ahora estás solo». Una idea cruzó por su mente. Este pequeño monstruo, de alguna manera se había encariñado con él. Y él, a pesar de su sorpresa inicial, sentía una extraña conexión con la criatura. Pensó, acariciando la cabeza escamosa del pequeño cocodrilo. «Creo que te llamaré Ferraligard». «Sí, Ferraligard será tu nombre», decía Renzoku a la pequeña criatura. Y así, en la orilla de un lago tranquilo, Renzoku, el reencarnado con habilidades robadas, se convirtió inesperadamente en el guardián de una cría de mega cocodrilo. La vida en el bosque acababa de volverse mucho más interesante. Y de la madre, al tocarla por última vez, obtuvo una nueva habilidad invaluable: la respiración acuática. Una vez dado, Renzoku decidió encender una fogata, pero esta vez, darle porciones de pescado al pequeño cocodrilo, ya que debía de alimentarse para ser una criatura grande y fuerte, y sin saberlo, nuestro prota Renzoku desde ese momento, se volvería en el futuro uno de los mejores domadores que existen en ese fantástico mundo. Continuará.